Algunas personas están preocupadas por una nueva guerra en Asia Occidental entre Estados Unidos e Irán, que sabemos que también incluiría a Israel. En mi opinión, eso sería devastador para todas las partes implicadas. Si observamos la situación actual, Estados Unidos está llevando muchas armas a la región. Los iraníes, esto no es como la guerra de 12 días, están preparados. Saben que se avecina un ataque. Los israelíes están preparados. Los estadounidenses están preparados. Los iraníes están preparados. ¿Cómo ves la situación actual y cómo ves una confrontación entre las dos partes? Bueno, a nivel político, debo admitir que está claro que el líder de Israel, Netanyahu, está empeñado en atacar a Irán y eliminar la capacidad militar de Irán. Debo señalar que Irán no ha iniciado ningún ataque contra Israel, salvo en represalia por ataques realizados por Israel contra Irán. La retórica en Occidente no está muy bien informada, por desgracia, pero básicamente la situación está siendo impulsada principalmente por Israel y también por Estados Unidos. Parece, no puedo estar seguro, ya que no me considero un observador político profundamente informado, que las cosas no fueron bien entre Netanyahu y Trump en la reunión muy reciente que acaba de terminar. Está claro que Netanyahu quería que los estadounidenses se enfrentaran de nuevo a Irán. Bien podría suceder, dado todo el armamento que se está desplegando. Pero parece que Trump, al menos, no le indicó a Netanyahu, lo cual no significa necesariamente que no lo vaya a hacer, porque este hombre es tan errático. Pero el verdadero problema es que los israelíes han cometido lo que considero un error estratégico extraordinario. Hablaré un poco sobre esto para que tu audiencia a qué me refiero. Este error estratégico consiste básicamente en poner a los iraníes en una posición en la que se sientan justificados para atacar ciudades israelíes. Antes de la situación más reciente, los iraníes eran muy cuidadosos y centraban sus ataques en instalaciones militares israelíes. Pero el ataque más reciente de los israelíes, para intentar, no sé por qué creyeron que podían hacerlo, pero básicamente y provocó colapso, fue un error. Ese ataque implicó un gran número de bombardeos sobre instalaciones urbanas. Lo que eso provocó fue que resultara justificable, y lo es, por triste que sea, en términos de represalia, que los iraníes se centraran en las ciudades israelíes. Ahora bien, Israel tiene varias ciudades grandes, pero solo unas pocas. Es un país pequeño, y como mostraré con algunas de mis diapositivas informativas, a medida que la capacidad de Irán con misiles balísticos aumente, y va a aumentar, y explicaré a qué me refiero en un momento, será cada vez más posible que Irán cause alteraciones catastróficas en las zonas urbanas israelíes. Me refiero a algo verdaderamente catastrófico. Y no estará al nivel de lo que los israelíes han hecho en Gaza, pero, en cierto modo, empezará a acercarse a ese tipo de daño y disrupción. Y por supuesto, no hace falta. Bueno, las sociedades están organizadas, y cuando se causa daño a una sociedad, no se puede medir toda su magnitud diciendo, hemos destruido el 20% de los edificios. Si ese 20% de edificios forma parte de una estructura en la que están conectados con el 75% restante a través de suministros, relaciones, servicios, etc., se está paralizando gravemente a una sociedad. E Irán va a tener, si no lo tiene ya, la capacidad de hacerle eso a Israel. Y eso no va a ser tolerable para los israelíes. Quiero decir, no sé qué pueden hacer al respecto. Supongo que podrían responder con armas nucleares contra Irán, pero eso sería suicida, porque Irán tiene la capacidad de fabricar armas nucleares y utilizarlas. Y una cosa es que los iraníes no sigan adelante y fabriquen armas nucleares, como dicen que no están haciendo, y con lo que la inteligencia estadounidense parece estar de acuerdo.
pero tienen la capacidad. Y la única manera de asegurarse de que un país use armas nucleares contra ti, si tiene la capacidad, es usarlas tú primero contra él. Así que es un dilema. Es un dilema profundo. Es un dilema profundo para Irán, pero es un dilema igual de profundo para Israel. Y, por supuesto, Irán es un país más grande. Las armas nucleares son enormemente destructivas, pero hay que usar una cantidad significativa de ellas si se pretende destruir zonas urbanas y activos militares. Y la cantidad de activos militares y ciudades en Irán es enormemente mayor que la que existe en Israel. Así que esta no es una relación matemática favorable desde el punto de vista de los israelíes. En efecto, han abierto la puerta a una confrontación potencialmente muy peligrosa y a una escalada de algún tipo. Pero el mayor problema inmediato es la amenaza no nuclear que Irán posee ahora y que previsiblemente seguirá creciendo. Es decir, no se trata solo de que la tenga en este momento. A medida que aumenta el tamaño de las fuerzas de misiles balísticos de Irán, y por tamaño me refiero al número de misiles, a medida que crece ese número y mejora la precisión, y en un momento explicaré qué significa precisión, la situación cambia. Por cierto, los rusos están hablando ahora de ayudar a los iraníes a mejorar la precisión de su tecnología de misiles balísticos. Parece que los rusos están trabajando en un acuerdo con los iraníes, y eso va a tener una gran importancia, como mostraré en breve. Por supuesto, China también podría optar por hacerlo, ya que dispone de tecnología avanzada de guiado y control de misiles. E Irán está solo a un pequeño paso de mejorar significativamente su precisión. Es decir, ya cuenta con unas capacidades técnicas formidables, pero podría recibir un buen impulso tanto de Rusia como de China. El aumento de la precisión no tiene por qué ser enorme. Como describiré, las pruebas sugieren que la precisión de los principales misiles balísticos de Irán, según los datos de, digamos, la guerra de 12 días, probablemente sea de unos 1000 metros, aproximadamente 1 kilómetro. Cuando se tiene una precisión de 1 kilómetro, llegar a 500 metros no es un gran salto. Alcanzar los 100 metros sí supone mucho, pero llegar a 500 metros no representa una gran mejora tecnológica. E Irán está en condiciones de lograrlo, especialmente con la ayuda de los rusos. Así que, a medida que pase el tiempo y continúe este enfrentamiento, Irán tendrá más misiles, porque está claro que entienden que estos misiles son una herramienta única para amenazar y mantener a raya a Israel. A medida que mejoran la guía y el control, y también la precisión, la eficacia de esos misiles para perturbar e incluso posiblemente paralizar el funcionamiento de la sociedad civil en Israel va a aumentar de forma drástica. Así que el tiempo, el reloj, no está del lado de Israel. Creo que se trata de un error estratégico, entre muchos errores estratégicos, que ha dejado a Israel en una situación muy mala, una que solo puede empeorar con el tiempo, y empeorar significativamente. Así que, ¿por qué no empezamos con la diapositiva 2? Tengo un par de diapositivas sencillas. El punto que mencioné antes es que el ataque a Teherán fue un enorme error estratégico. Y en la diapositiva 3, la razón de ello es que se cruzó la línea, de ataques a objetivos puramente militares a ataques a ciudades. Así que, si pasamos a la diapositiva 4, lo que estamos diciendo es que Israel solo tiene un pequeño número de ciudades. Una combinación de un mayor número de misiles balísticos y una mayor precisión dará a Irán con el tiempo una palanca estratégica extraordinaria y creciente contra Israel. Así que los dos factores que aumentarán esta capacidad de presionar a la sociedad israelí. El primero es obvio, el número de misiles crecerá. El segundo es menos evidente, la mejora en la precisión de esos misiles. Básicamente, lo que muestra la diapositiva 6, en realidad es solo una diapositiva conceptual,
es que pequeños problemas al apagar el motor del cohete antes de que alcance cierta velocidad, cuando se intenta situar el cohete a una velocidad específica, pueden marcar una gran diferencia. Pequeñas diferencias en el ángulo con el que vuela el cohete cuando se apaga el motor. Esas pequeñas diferencias deben reducirse si se quiere aumentar la precisión del misil. En el extremo final de la trayectoria, también hay errores de desviación introducidos por la atmósfera. El misil puede tambalearse un poco, pero ese tipo de errores pueden reducirse enormemente. Y las pruebas indican que los iraníes ya saben cómo hacerlo. Así que lo que realmente necesitan para mejorar significativamente su precisión, y por mejorar significativamente me refiero a pasar de 1000 metros a 500, es lograr un mejor apagado del motor del cohete en el momento adecuado y asegurarse de que la orientación del misil en el momento del apagado sea lo suficientemente precisa, lo suficientemente buena. Y recibirán esa ayuda. Obtendrán esa ayuda de los rusos, si no de los chinos más adelante. Así que, si observamos la situación, lo que sabemos, si pasamos a la diapositiva 7, tenemos una estimación de la precisión de esos misiles balísticos a partir del ataque a la base aérea de Nevada durante la guerra de octubre de 2024. Obviamente querían causar daños en la base. Esta distribución de las ojivas básicamente muestra cuál es la precisión de sus capacidades. Es decir, una de las ojivas realmente impactó en un edificio y probablemente destruyó un F-35 que había dentro. Hay mucho debate sobre eso. Estos son sucesos probabilísticos. La distribución que ves aquí es realmente la forma en que se estima la precisión de los misiles balísticos de Irán en ese momento. Eso no significa que no pueda mejorar. De hecho, mejorará, y eso importa en un contexto diferente del que la gente suele centrarse. La posibilidad de que la precisión de los misiles balísticos de Irán llegue a ser tan alta que puedan atacar selectivamente aviones, refugios y cosas por el estilo es muy baja, al menos en un futuro próximo. Las tecnologías son extremadamente avanzadas y muy difíciles de implementar, incluso para un país avanzado como Irán. Estas tecnologías son muy difíciles de dominar. En el caso de los misiles balísticos, va a ser difícil lograrlo. En realidad, los misiles de crucero de Irán, no me refiero a sus drones, sino a sus misiles de crucero, han demostrado una precisión extraordinaria. Sabemos esto por el ataque a los campos petrolíferos de Arabia Saudí, donde hubo pruebas de que los misiles de crucero iraníes podían fijar un objetivo de una determinada forma y dirigirse hacia el centro de ese objeto. Podría mostrarlo en otra conversación. Puedo enseñarte las pruebas de ello. Así que los misiles de crucero son extremadamente precisos, pero los misiles balísticos aún están muy lejos de alcanzar ese nivel. Si queremos entender qué tipo de daño podrían causar los misiles balísticos en una zona urbana, necesitamos comprender qué daño podría provocar una explosión. Bien, veamos la diapositiva 8. No voy a entrar en detalle, pero la diapositiva 8 básicamente muestra los rangos en los que se producen ciertos niveles de sobrepresión de explosión de una bomba de uso general. Son curvas muy generales y cualitativas. Para una ojiva de 1000 kilogramos, probablemente unos 100 metros te darán alrededor de 2 libras por pulgada cuadrada. Podrían ser 120 metros, podrían ser 130, pero ya sabes, más o menos en ese rango. A 50 metros obtendrás quizá unas 5 libras por pulgada cuadrada, y a unos 15 metros aproximadamente podrías superar las 40 libras por pulgada cuadrada, lo cual es suficiente para derribar un muro de hormigón y acero. Así que echemos un vistazo. En la siguiente diapositiva, solo para hacernos una idea de cómo podría ser el daño, vea la diapositiva 9. Esta es una imagen de Gaza,
y lo que intento es que te hagas una idea del tipo de daño que causan las bombas. Estamos mirando a través de un agujero en la pared de un edificio. Ese agujero probablemente fue producido por la onda expansiva de una bomba de aproximadamente 500 o 1000 kilogramos que cayó a unos 50 o 100 metros de distancia. Por supuesto, depende de la resistencia de la pared, pero es el tipo de daño que se puede esperar a esa distancia. Si miras al fondo, puedes ver cómo se ve un impacto directo en un edificio con una estructura importante, hormigón y acero, una estructura reforzada. La estructura un poco más adelante está dañada, no por un impacto directo, sino por ondas de choque secundarias. Así que quizá hubo una bomba o varias que cayeron a 30 o 40 metros de distancia. El punto que quiero destacar es que hay muchos daños más allá del lugar donde una bomba impacta realmente. En el lado izquierdo, vemos un edificio cuyas paredes exteriores han sido en gran parte derribadas, mientras que el techo y el suelo parecen seguir intactos. Eso probablemente fue causado por una explosión a 40 o 50 metros de distancia. Las paredes simplemente se derrumbaron y fueron empujadas hacia adentro. Es mucho daño causado por bombas que en realidad no alcanzaron el objetivo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos el interior de un apartamento en Israel. Este apartamento estaba probablemente a unos 100 o 150 metros de la explosión de un misil balístico de entre 500 y 1000 kilogramos, así que estaba a una buena distancia, quizás 150 metros. Hay muchos daños generales. La ventana exterior está destrozada y el interior presenta un desorden general. Si la explosión hubiera sido a la mitad de esa distancia, el muro exterior podría haberse derrumbado. Ahora, mirad la diapositiva 11. Este es un ejemplo de los daños causados por una bomba que probablemente cayó, no sé, a 50 o 60 metros de distancia. Las paredes de este edificio quedaron completamente destrozadas y, por supuesto, los interiores resultaron gravemente dañados. Se puede ver evidencia de incendios en el edificio, porque los incendios suelen iniciarse cuando ocurren este tipo de cosas. No hay nadie cerca para combatir el fuego porque la gente está herida o ha evacuado y tiende a producirse un daño tremendo. Bien, ya tenemos una idea de lo que causa el daño. Pasemos a la diapositiva 12. Este es un diagrama simulado del impacto de un misil. Si miráis en la esquina superior izquierda, tengo una pequeña leyenda que muestra qué representan los distintos círculos. El círculo amarillo exterior indica unas 2 libras por pulgada cuadrada. Ese es el apartamento que sufre daños generales en el interior sin que se derriben las paredes. El contorno de 5 psi muestra el área en la que, si una bomba cayera lo bastante cerca, habría dañado gravemente las paredes exteriores del edificio de apartamentos. Puede que no las hubiera derribado, pero habría causado un daño estructural serio, al menos en la superficie. Of the apartment in the building, at least at the surface. And the 40 psi curve, which is in red, Y la curva de 40 psi, que está en rojo, muestra el punto en el que básicamente derribaría la estructura, causando daños lo bastante graves a la propia estructura. Bien, echemos un vistazo. Esta es una simulación de 100 misiles con una precisión de 1000 metros. Estoy suponiendo una ojiva de 1 tonelada, pero 500 kilogramos, media tonelada, también servirían. Todo es hipotético. Se puede ver que, si se disparara contra Tel Aviv, y sabemos que los iraníes lo hicieron, un número significativo de ojivas habría caído en el centro de la ciudad, lo cual sabemos que ocurrió. También sabemos que hubo muchos daños en el centro de Tel Aviv, aunque los israelíes intentaron ocultarlo todo. Pero si hablas con alguien que estuviera en el centro de Tel Aviv, te dirá que había daños por bombas por todas partes, muy, muy graves. Un problema real. Los israelíes intentaron restarle importancia, pero hubo sin duda una fuerte reacción por parte de la población israelí. Y de hecho, conjeturo, no lo sé,
pero creo que gran parte de esta discusión sobre quedarse sin interceptores de misiles o sobre que los interceptores no funcionaban tan bien como se afirmaba es solo una cortina de humo. Los interceptores defensivos no funcionaban muy bien desde el principio, y estos misiles básicamente entraron sin oposición, a grandes rasgos. Puede que se produjeran algunas intercepciones, pero la tasa fue muy baja, quizá un 5%. Me sorprendería mucho que fuera tanto como una de cada 10. Me sorprendería mucho que fuera tan alta. Así que hay una especie de mito que los israelíes han intentado promover, pero realmente no pueden ocultarlo a su población, porque los iraníes mostraron a su propia gente lo que podría suceder. Y ya sabes, se está contando todo un conjunto de mentiras al pueblo israelí y a otras organizaciones, que las defensas se están quedando sin interceptores, o que solo hay pequeños problemas con sus tasas de interceptación y cosas por el estilo. En realidad, nunca han sido eficaces. Prácticamente, la mayoría de lo que lanzaron los iraníes logró pasar. Pero claro, si solo tienes una precisión de 1000 metros, vas a tener muchas ojivas cayendo en el Mediterráneo, por ejemplo. Eso es lo que ocurre cuando tienes un arma que no es muy precisa. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esos mismos 100 misiles tienen una precisión de 500 metros en lugar de 1000? Esto se muestra en la siguiente diapositiva aquí. Bueno, las cosas se ven mucho peor, mucho peor. Se puede ver que la zona del centro de Tel Aviv recibe al menos el doble de densidad de impactos, lo cual no es una buena señal si eres israelí. Ahora bien, por supuesto, esto es una simulación de 100 misiles. Pero Irán no tiene por qué detenerse ahí. Con el tiempo, Irán no solo mejorará su precisión, sino que también aumentará el número de misiles que puede lanzar. Así que echemos un vistazo en las próximas diapositivas a cómo podría ser un ataque de 500 misiles con una precisión de 500 metros. Pasemos a la diapositiva 15. Bien, esto muestra cómo se ve un ataque de 500. El círculo interior. Se pueden ver estos dos círculos aproximadamente naranjas. Uno representa la precisión y el otro marca la distancia de 1000 metros. No se trata de la precisión, se trata de la distancia de 1000 metros. Y la exterior es la distancia de 2000 metros. Así que se puede ver un porcentaje muy alto de las ojivas cayendo en la zona urbana y edificada de Tel Aviv. Podemos acercarnos un poco más. En la siguiente diapositiva, pasemos a la diapositiva 15. Bien, 16. Vamos, la 16 es solo un primer plano. La razón por la que puse un primer plano aquí es para que se puedan ver los edificios. Veamos la densidad de los impactos aquí e intentemos entender lo que significa. Si observamos los círculos rojos, esas son las áreas dentro de las cuales la intensidad de la explosión de la ojiva entrante será suficiente para derribar el edificio o destruir grandes partes de él. Así que eso va a ser grave. Las islas SCAV muestran una gran cantidad de daños generales, incluidos los de los apartamentos años. Se derriban las paredes interiores de los apartamentos, se inician incendios en muchos edificios y la gente resulta herida por los escombros que vuelan mientras intenta salir. Hay incendios en general por todas partes. La línea amarilla muestra daños generalizados, ventanas rotas y más, en las calles y los edificios. Así que toda esta zona está cubierta tanto de daños generales como graves, aunque solo sea una pequeña sección que elegí al azar. Si paso a la diapositiva 17, puedo mostrarte cómo se ve toda la ciudad. En este caso, la precisión del misil es de 500 metros, y se puede ver que la densidad es tan alta que incluso oculta la propia ciudad. Cada uno de los puntos rojos, recuerda, representa daños graves en los edificios. Edificios de hormigón y acero, grandes, construcciones sólidas, y luego enormes cantidades de daños generales en las estructuras que los rodean.
en los interiores de los edificios cercanos. Tel Aviv deja de ser una ciudad funcional después de un ataque así. Haifa deja de ser una ciudad funcional. Beersheba deja de ser una ciudad funcional. Estas ciudades pueden quedar completamente paralizadas por unos pocos miles de misiles balísticos con una precisión de 500 metros, que con toda seguridad, en los próximos, digamos, 5 años, Irán tendrá. Porque Israel no puede impedirles construir misiles balísticos. Tendrán creo que la indignación de Rusia y China no importará. Habrá abundantes materiales disponibles para que Irán continúe fabricando estos misiles balísticos. Iran to continue manufacturing these ballistic missiles, and the technology for improving their accuracy. Y la tecnología para mejorar su precisión está perfectamente controlada. Y todo lo que los iraníes necesitan, porque ya son un país sofisticado con capacidades de ingeniería avanzadas, es un poco de ayuda de Rusia o de China o de ambos para perfeccionar estos misiles hasta una precisión de 500 metros. Así que estamos hablando de un problema estratégico muy serio que los israelíes se han provocado a sí mismos con este comportamiento agresivo. Permítanme pasar a la diapositiva 21 porque mencioné el tema de mentir al pueblo israelí. Esta diapositiva es de 1991. Creo que en realidad puede haberse tomado en Arabia Saudí, donde se utilizaron los Patriot para defender el país. Una fotografía espectacular. La mayoría de la gente lo malinterpretó. De hecho, la corporación Raytheon se lo tomó muy en serio. Bueno, veamos lo que dice. Cuando un sistema hace en combate todo lo que fue diseñado para hacer y más, eso es una prueba de rendimiento. Esto apareció en Aviation Week and Space Technology y ocupaba 2 páginas. 2 páginas. Una completa mentira de Raytheon, la empresa que sigue fabricando misiles Patriot y afirmando que funcionan cuando no es así. Ahora, esta foto en lapso de tiempo. Detengámonos un segundo para entender cómo funciona. La cámara está enfocada en el horizonte y el obturador está abierto. No se abre y cierra como en una fotografía normal. Simplemente permanece abierto. Cuando se lanza un interceptor Patriot, su motor cohete se enciende y ese motor en combustión parece un punto de luz. Ese punto de luz traza una línea en la película porque se trata de una exposición prolongada. Puedes ver cómo la línea desaparece en ambos casos cuando el Patriot se apaga. Termina su vuelo propulsado. Después de eso, vuela como una bala y maniobra cambiando su orientación en la atmósfera. Ahora, ¿ves esos 2 puntos en el cielo? Esos 2 puntos son las explosiones de las ojivas del Patriot. No tienen nada que ver con la interceptación de un Scud. De hecho, podría ser una charla aparte sobre esto, porque encontramos este enfrentamiento grabado con una cámara de video y lo analizamos fotograma a fotograma. Y si de hecho hubieran alcanzado el Scud, era un solo Scud que llegó, fallaron con ambas explosiones. El Scud probablemente era lo bastante brillante como para que debiera haber aparecido como una especie de trazo. En otras palabras, el Scud era lo bastante brillante como para que se viera como un trazo en esta foto oscura. Alguien tomó ese trazo y lo tapó, así que esta foto era conscientemente fraudulenta. Esto es lo que los israelíes cuentan a su propia gente. Esto es lo que los contratistas estadounidenses cuentan a los saudíes, a los polacos, a los ucranianos y a cualquiera que sea lo bastante ingenuo como para gastar dinero en su sistema antimisiles. Contra aviones, es un sistema muy eficaz, quiero dejarlo claro. No querrías volar contra los Patriots si estás en un avión. Pero como defensa contra misiles balísticos, no vale para nada, y eso lo sabemos también por Ucrania. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de capas y más capas de fraude que se han impuesto a las poblaciones de distintos países y al contribuyente estadounidense, porque el contribuyente estadounidense ha pagado la mayoría de estos sistemas Patriot para todos esos otros países, incluidos Israel y Ucrania. Lo que tenemos no es más que un fraude contra el contribuyente estadounidense, el público israelí y la población ucraniana.
Ucrania, por supuesto, es una situación terrible, porque nosotros, los estadounidenses, hemos puesto a los ucranianos en una posición en la que el país ha sido destruido y seguirá siendo destruido si no negocia, con lo que queda de él, con los rusos. with what's left of it with the Russians. And you still can find articles. Y todavía se pueden encontrar artículos en el New York Times, el periódico que se supone que es el diario de referencia. Justo el otro día, bueno, no debería reírme porque es algo muy serio, había un artículo sobre cómo Pokrovsk en Donbass acababa de caer. Pokrovsk cayó hace 2 o 3 meses y el New York Times lo está informando solo ahora. Quiero decir, esto es un crimen. Hay estos soldados ucranianos increíblemente valientes luchando por su país, por lo que creen que es la supervivencia de su país, y están muriendo a un ritmo tremendo. Y para nada. Todo esto podría detenerse simple una negociación realista. Pero la administración política en Ucrania, que personalmente, la mejor analogía que tengo es la de Hitler, dejando morir a todos esos alemanes mientras los rusos se acercaban a Berlín, cuando lo mejor que podía haberse hecho era rendirse. La guerra había terminado. ¿Por qué hacer que toda esa gente muriera? Por supuesto, estaban ejecutando a su propia gente en las calles por no luchar. Es este tipo de fascismo, y es fascismo, el que está contribuyendo a la completa destrucción de Ucrania. Y digo completa, porque todos esos soldados que mueren van a provocar que Ucrania haya quedado alterada para los próximos 20 años. Y va a haber una caída increíble en la tasa de natalidad. Ya la hay. Ucrania podría incluso llegar a desaparecer como cultura. No creo que ocurra, pero todos esos extremistas, esos banderistas, esos supremacistas blancos que creen que están salvando a Ucrania, salvando la etnicidad ucraniana, en realidad la están destruyendo. Así que tenemos toda esta complejidad desarrollándose ante nosotros, y el liderazgo político cínico de la OTAN y también de Estados Unidos está dando lugar a algo extraordinario. Quiero decir, simplemente no puedo. Me quedo sin palabras cuando pienso en la pérdida de vidas en Ucrania sin motivo alguno. Solo negocien. Deja de intentar convertirte en un enemigo existencial de los rusos. Simplemente vive junto a ellos y detén esta matanza increíble, porque los rusos la van a detener de todos modos. Y pueden hacerlo llegando a un entendimiento, o pueden hacerlo básicamente destruyendo Ucrania como un estado viable, lo cual, por desgracia, creo que es lo que va a suceder. En fin, perdón por ir de un tema a otro como lo he hecho, pero realmente, ya sabes, desde el punto de vista de un tecnólogo como yo, que además, por supuesto, está profundamente preocupado por la violencia en el mundo y sus consecuencias negativas. The violence in the world and its negative consequences. I mean, I just look with despair. Quiero decir, lo miro con desesperación. Aunque ya sabes, esta charla es en cierto sentido muy sencilla. Ilustré los diagramas, me llevó mucho tiempo reunirlos. No los cogí sin más, tardé un tiempo porque quería hacerlos comprensibles para que puedas mirarlos y visualizarlos. Que yo te diga 500 metros CEP, ya sabes, ¿y qué? Pero cuando lo ves representado en un mapa, empiezas a entender cuáles son las consecuencias, porque básicamente somos animales visuales. Toda nuestra capacidad de aprendizaje se basa en las capacidades visuales, y las abstracciones vienen después. Así que eso es básicamente lo que tengo que compartir sobre este tema en particular, o sobre estos temas.